Presidente, señorías, señora ministra, primero tengo que manifestar mi sorpresa porque la interpelación iba para el señor ministro de Justicia, puesto que es un tema que creemos que se tenía que interpelar con el Ministerio de Justicia y nos acabamos de enterar, o yo personalmente me acabo de enterar, que será usted quien hará la interpelación. Simplemente creo que había que dejarlo claro porque creemos que es un tema de justicia, nunca mejor dicho. Para hablar de custodia compartida voy a enumerarles una serie de parámetros de los cuales voy a hablar porque son necesarios. Interés superior del menor, igualdad real, maternidad y paternidad, desigualdad entre los españoles, desidia y dejadez y compromisos. Son 6 aspectos que iré mencionando a lo largo de mi intervención y que creo que son imprescindibles para entender de lo que estamos hablando hoy. Cuando se habla de igualdad y se habla del interés superior del menor, que a veces se nos olvida, estamos hablando de que la igualdad, o por lo menos así lo cree Ciudadanos, no es solamente la de los ciudadanos para desarrollarse libremente y en igualdad de oportunidades, sino que además el derecho a la igualdad también se manifiesta en el derecho de los niños a gozar de sus progenitores en igualdad de condiciones. Esto no solamente es que lo diga Ciudadanos, es que la propia Carta Europea de los Derechos del Niño nos dice textualmente: los progenitores tienen la obligación de compartir los deberes y las responsabilidades sobre la educación de los mismos. Hay distintos ejemplos en la Unión Europea sobre la guardia y custodia compartida, que tienen muy distintos planteamientos. Por ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido hablan de que se recomienda, si no existe acuerdo entre las partes al separarse. Por el contrario, en Bélgica y en Italia se establece como la primera opción cuando hay una separación. Y luego tenemos el caso de Noruega o Portugal, en el cual exige el consenso entre los progenitores. Lo que se está manifestando, hablándole de los distintos ejemplos de distintos países europeos, es que es necesario regular en esta materia y es necesario establecer las pautas y los parámetros desde este país. Tengo que hacer mención a unas declaraciones o a una cita que citó el anterior ministro de Justicia, el señor Ruiz Gallardón, en la 10ª legislatura. No se sorprendan, voy a coger esta misma cita porque luego lo podré enlazar con la desidia y con la dejadez. Citaba a Tolstoy, citaba a ese libro conocido como Ana Karenina, y a una cita en concreto que hablaba de que las parejas felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Precisamente porque cuando son felices todo está bien, tenemos que hablar también de la desigualdad entre sexos, de cuando no están tan felices esas parejas. Porque cuando estamos bien, como ya he dicho, todo está bien, nos subimos a la tribuna y demandamos cosas pensando en el derecho de los niños. Nosotros no las demandamos, nosotros las negociamos, como es el caso de los permisos de paternidad, como es el caso de exigir la corresponsabilidad entre los progenitores. Pero ¿qué pasa cuando ya no estamos en esos momentos felices? Para eso Ciudadanos también está aquí y ese es el motivo de esta moción. Es necesario que nos centremos en qué es lo que pasa tras ese momento. En el año 2005, el Código Civil introdujo la guardia y custodia compartida. Y es cierto, desde el año 2005 hasta el año 2015 podemos ver que ha habido un aumento en las sentencias de custodia compartida que se han dado en este país. Hemos pasado de un 9,7 a un 24,7. Pero en estos datos no se olviden que se encuentra una media y dentro de la media una perversión que crea desigualdad entre los españoles y que luego citaré. Esta situación, además, ha llegado al Tribunal Supremo y ha llevado a que el Tribunal Supremo declare que siempre que se respete el interés superior del menor, la guardia y custodia compartida debe ser la fórmula normal e incluso la deseable. Por supuesto, siempre primando el interés superior del menor. Y por eso también hay aspectos excluyentes, o por lo menos así lo entendemos, cuando el nivel de conflicto entre sus progenitores no permita esta opción, es decir, cuando los progenitores no estén siendo los responsables o adultos suficientes y entiendan que tiene que primar el interés del menor. O, por ejemplo, en aquellos casos en los que exista violencia de ámbito familiar, por supuesto que en esos casos entendemos que no se tiene que considerar esta opción, pero no es la mayoría de los casos. Y por el contrario, también se sabe que hay casos en los que la guardia y custodia compartida es la única forma de hacer prevalecer precisamente de lo que se debate hoy, que es del interés superior del menor. Y esto lo dice el Tribunal Supremo. De hecho, lo dice de la siguiente manera: el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permita seguir relacionándose establemente con ambos padres. Y ahora les tengo que hablar de la desigualdad de los españoles, de la desigualdad que les estaba comentando y de la perversión en la que se esconden los datos medios
de asignación o de sentencias que dan la guardia y custodia compartida. La falta de una regulación nacional nos lleva a que hayan tenido que salir regulaciones autonómicas, en las cuales estas nuevas regulaciones tienen cosas en común, como que se fomenta la custodia compartida, salvo privación judicial, que se contempla la mediación familiar y que excluye los casos en los cuales haya violencia de género. Y entonces vamos al mapa de la perversión, que es el que yo estaba citando anteriormente. Si nosotros o alguno de nosotros nos separamos, decidimos separarnos en Cataluña, en Baleares, en Comunidad Valenciana o en Aragón, pues nuestros hijos tendrán unas posibilidades mayores al 34% de que tengan custodia compartida. Si es el caso de Cataluña, tendrán hasta un 40% de posibilidades de que se les dé la custodia compartida. Pero, sin embargo, si nos vamos a otra parte del mapa y por contrario nos separamos en Extremadura, Murcia o Andalucía, las posibilidades de que se den sentencias de custodia compartida se reducen a menos del 16%, citando el sangrante caso de Extremadura del 8%. ¿Esto realmente es igualdad entre los distintos ciudadanos del país? ¿Realmente creen que los intereses superiores del menor dependen de la comunidad autónoma en la que se encuentren? ¿O acaso desde el Ministerio de Justicia o la ministra que me interpelará en un momento puede decir que en el caso de Cataluña hay muchas más aptitudes para dar la custodia compartida y que, sin embargo, las parejas o las exparejas en una comunidad autónoma como la de Extremadura no pueden tener opción o no son aptas para que se les dé custodia compartida? Realmente, cuando se habla de los intereses superiores del menor, no puede haber distinciones entre comunidades autónomas. Y creo que eso ha quedado más que patente con el mapa que les acabo de enseñar. Y ahora ligamos con la cita que hice de Ana Karenina y por qué nombré al ministro el señor Ruiz Gallardón y por qué hay que hablar de la desidia y la dejadez. Porque en la 10ª legislatura aquí se trajo también una interpelación para hablar de custodia compartida y que sorprendentemente se aprobó por la mayoría de la Cámara. Digo sorprendentemente porque era el Gobierno del señor Mariano Rajoy, había mayoría absoluta y sorprendentemente tuvieron 3 años para regular en esta materia y para hacer cumplir esa moción que se aprobó con mayoría de la Cámara y no se hizo nada. Por eso hablamos de desidia, porque parece que hay momentos en los que el interés superior del menor no es tan importante y dejamos la desidia parlamentaria o la desidia de un Gobierno que con mayoría absoluta podía haberlo hecho porque lo había votado afirmativamente y no lo quiso hacer. Luego nos dicen que damos la lata con cosas. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Para eso hemos venido aquí, para trabajar. Y entonces llegamos a la última fase que quizás es la más importante y es la fase de los compromisos. Hay que recordar, y la señora Montserrat lo sabrá porque estaba en la mesa de negociación, que en el punto 68 del acuerdo que Ciudadanos firmó con el Partido Popular dice textualmente: impulsar las medidas necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la guardia y custodia compartida como la modalidad más deseable, haciendo prevalecer siempre el interés superior del menor y de acuerdo a las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Es decir, si no se hace esto, realmente es que en la negociación no sé qué es lo que nos pasó, porque si tenemos realmente que llevar a una negociación algo que ya se había votado 4 años antes y que con mayoría absoluta no se había hecho, es que hay una dejadez y una desidia absoluta en el Gobierno o en el Grupo Parlamentario Popular. Ciudadanos no va a ser oídos sordos ante este tema. No va a ser oídos sordos hasta en el tema de la custodia compartida, porque hacer oídos sordos significaría ahondar en la desigualdad de género. Y eso es una realidad. Ahondar en que no prime el interés superior del menor. Eso es lo que sería hacer oídos sordos. Y tenemos que traer muchas reflexiones a esta Cámara y una de ellas es la de que si creemos realmente, porque en los momentos felices, como citaba Tolstoy en el libro de Ana Karenina, las parejas somos iguales. Si creemos que en esos momentos felices los padres deben ser corresponsables y cuidadores respecto de los hijos, porque aquí en esta Cámara distintos parlamentarios de distintos partidos políticos se han levantado y lo han dicho y han defendido la igualdad, cosa que, por supuesto, este grupo parlamentario también defiende, lo que no podemos resignarnos es que en esos momentos no tan felices en el que las parejas ya no son tan iguales, como decía Tolstoy, este nuevo rol quede invalidado en el momento en el que la pareja decide separarse.
Porque si somos adultos para ser padres, somos adultos para ser responsables, si creemos en la igualdad, estamos aquí para defenderla, no solo en los momentos felices, sino también en los momentos tristes y siempre, por supuesto, primando lo importante, porque estamos aquí para hablar de justicia, pero sobre todo para hablar de los derechos superiores del niño. Muchas gracias.